Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Tengo problemas con, chicos, con la computadora que Nantito se puso a actualizarse y no había cuando termine de actualizarse. Van a disculpar. No bien cómo se llama ya. Creo que se está normalizando. Bien, chicos. Jóvenes, ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Aptitudes de percepción. ¿Cuál sería, chicos? Ay. Aptitudes de percepción. Vendría a ser el caso de aptitudes de la percepción. Chicos, no sé, tengo miedo de que se congele otra vuelta. Bien, jóvenes, entonces vamos a compartir. Espero no tener problemas. No sé qué tiene la computadora, está bastante lenta. Ay, ay. La próxima semana, chicos, ya es el examen, ¿no es cierto? Tenemos una semanita más. ¿Les han dicho, chicos, hasta qué semana va a ser el examen? No. Hasta la semana 8. ¿Hasta la semana 8 va a ser el examen? Porque por lo general el primer examen siempre es hasta la mitad. Antes la primera selección duraba aproximadamente 10 a 12 semanas. Y si daban en la mitad, por ejemplo, era hasta la semana 5 o hasta la semana 12, pero ahora que son 14 semanas, es muy probable que den solamente hasta la semana 7, o sea, hasta la clase del día de hoy. Qué bárbaro para demorarse, en serio, y así para la computadora. Bien, chicos, creo que está un poquito más rápido. Bien, chicos, pueden observar, jóvenes, la pantalla va a estar blanquita. Sí, está en blanco, ¿cierto, profesor? Sí, profesor. Arriba está el logo del CEPRE, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ok, chicos, me avisan cómo se llama, si está yendo bien, porque debería estar presentando ahorita, recordando la clase anterior. Y está apareciendo mi nombre. ¿Está bien, chicos? Sí, profesor. Ay, ¿qué pasó? Ay, no sé qué pasa todavía. Bien. Chicos, ¿pueden apreciar en el caso de relaciones léxico-semánticas? Sí, profesor. Ok, chicos. Les decíamos que por hoy, ¿no es cierto? Y probablemente la próxima semana tenemos que recordarnos en el caso de todo esto. Y de ahí terminado la próxima semana sí, hasta empezaríamos ya desde la semana 8, ¿no es cierto? Para adelante. Bien, chicos, cuando hablamos en el caso de la relación de léxico semántica, decíamos de que vamos de alguna manera
a recordar en el caso de que las relaciones léxico-semánticas estudiábamos a las palabras, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos en el caso de palabras decíamos que deberíamos de tener el significante y lo que vendría a ser en el caso del significado. ¿No es cierto? Tendríamos en el caso del significante y en el caso del significado. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso del significante, decía que vamos a tener, o lo recordaba como STE, y el significado debería ser en el caso del SDO. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso del significante, decíamos de que vendría a ser tanto el sonido como la escritura. Y que además tenía palabras homónimas. Chicos, ¿cuántos tipos de homónimas debería tener en este caso el significante? Dos homónimas, ¿no es cierto? Aquellas homónimas que se relacionaban con el sonido, que vendrían a ser las palabras homófonas, y aquellas que se relacionan con la escritura, que vendrían a ser las palabras homógrafas. Además, decíamos que las homófonas teníamos, en el caso de la H, la ausencia, la B y la V, la C y la Z, la Y, la Y, la S, la C y la S con la Z. Y cada uno con sus respectivos ejemplos. Chicos, ¿se visualiza correctamente hasta ahí? Sí. Sí, profesor. Ok, y cuando hablamos en el caso de palabras homógrafas, decíamos que eran aquellas que tenían igual significante pero diferente significado, y que se ven a diferenciar básicamente con las polisémicas a través de la categoría gramatical y a través del origen etimológico. Chicos, ¿quiénes de ellos tenían igual categoría gramatical e igual origen etimológico? Polisémica. Correcto, las polisémicas. Siempre, siempre, siempre recordando, como decíamos en el caso de que al palabra homo era igual, pero para diferenciarlo de la polisémica tendría que ser las palabras homógrafas diferentes y las polisémicas iguales. Y cuando hablamos del significado, decíamos a las sinónimas, antónimas, series, inclusión e implicancia. Luego a esto, chicos, tendríamos que recordarnos aquello que vendría a ser, en el caso de las palabras parónimas. Decíamos que era la unión de una homófona más una homógrafa. Y, chicos, además decía que las parónimas tendríamos que recordarnos en este caso la palabra par. Chicos, ¿ese par qué me indicaba? Que las parónimas eran parecidas, ¿no es cierto? Yes. Parecido en el caso del sonido y parecido en el caso de la escritura. Además, tendríamos que mencionar que había 5 tipos de parónimas y más o menos nos recordamos cuando estábamos en el jardín o en la escuelita, ¿no es cierto? Aprender en este caso cuáles eran las vocales, las consonantes, la mixta, la vírgula y el aumento o la disminución. Lógicamente, cada uno con sus respectivos ejemplos y haciendo la aclaración en el caso de que estas consonantes tenían que ser diferentes a lo que vendrían a ser las palabras homófonas, ¿no es cierto? Luego teníamos, chicos, los sinónimos. Y cuando hablábamos, jóvenes, de sinónimos, ¿cuántos tipos de sinónimos vamos a tener? 2. Dos, ¿no es cierto? Decíamos que los sinónimos eran totales y parciales. Chicos, ¿quiénes de ellos empleaban adjetivos y verbos? Parciales. Las parciales y las totales decíamos que hacían uso del sustantivo. Además, cuando hablábamos en el caso de la palabra antónimo, teníamos lo que vendría a ser el foco, ¿no es cierto? La forma y el contenido. Por su forma teníamos lexicales y morfológicos. Chicos, si yo tengo la palabra, en este caso, que sea la palabra habitual. Y si, chicos, yo le pongo habitual y le pongo al costadito inhabitual, entre habitual e inhabitual vendría a haber, en este caso, antónimos lexicales o morfológicos. Morfológico. Morfológicos. Y si pongo la palabra habitual y la palabra, en este caso, cotidiano. Lexical. Ah, correcto. Encontraríamos ahí el caso de antónimos lexicales. Y por su contenido decíamos que vendría a ser, en este caso, recíprocos, excluyentes y contrarios. Y cuando hablábamos en el caso de la inclusión e implicancia, decíamos en el caso de que un concepto incluye al otro, ¿no es cierto? Tendríamos que dar en ambos casos de conceptualizaciones. Chicos, si tengo en el caso de tierra y luego tendría a planeta, en este caso la palabra tierra incluye en su concepto la palabra planeta o la palabra tierra está incluida en planeta. Tierra incluye. La Tierra incluye el planeta. Ah, correcto. Recordaríamos en el caso de que la tierra incluye el planeta, ¿no es cierto? Y si tendríamos en el caso de Mercurio, tierra, y por aquí le pongo Venus. Chicos, ¿cuál sería la palabra que implica el resto? Planetas. Planeta. Vendría a ser en el caso de planetas. Y luego tendríamos en el caso de las series, decíamos serie A y serie B. Cuando hablamos de la serie B teníamos a los hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. Lógicamente, cuando hablamos en el caso de hiperónimos, decíamos que vendría a ser en este caso lo grande, el hipónimo lo pequeño y el cohipónimo, en este caso, especie a especie, ¿no es cierto? Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de tierra,
La palabra tierra vendría a ser hiperónimo o hipónimo. Hiperónimo. Tierra, ¿vendría a ser seguro hiperónimo? Ah, ya, hipónimo, hipónimo. Ah, es un hipónimo. Y si tengo, chicos, en el caso de Mercurio y Tierra, con respecto a la palabra planeta, ¿qué tipo de relación léxico-semántica Hiperónimo. encontraríamos aquí? Ajá. ¿Seguro que habría hiperónimos? Cohipónimo. Cohipónimos. Siempre, chicos, decíamos en el caso de que los elementos, ¿no es cierto? Los dos primeros elementos o los primeros elementos son los que de alguna manera predominan. Y si hablamos en el caso de Mercurio y Tierra con respecto, en este caso, planeta, aquí lo que encontraríamos sería la cohiponimia. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de la serie B, tendríamos a los holónimos, merónimos y comerónimos. Ahora, chicos, la palabra Tierra vendría a ser en este caso un holónimo o un merónimo. Merónimo. ¿Seguro que es un merónimo? Sí, ¿no es cierto? Podría ser merónimo con respecto al sistema planetario solar y podría ser holónimo con respecto, en este caso, a que la Tierra es un todo. Y si hablamos en el caso de los componentes que tiene la Tierra, vendría a ser en este caso sus partes. Pero sí, Tierra podría ser holónimo o podría ser merónimo. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso del uso del diccionario, teníamos a estos elementos. Jóvenes de ellos, ¿quién era aquel que empleaba en este caso la M de masculino y la F de femenino? Categoría gramatical. Correcto, vendría a ser categorías gramaticales. Si bien es cierto, tanto masculino como femenino en sí no son categorías gramaticales, pero podríamos añadir aquí al sustantivo, adjetivo, verbo, ¿no es cierto? Ahora, chicos, ¿quién tenía la forma de una vírgula? Forma compleja. Ajá, vendría a ser en el caso de la forma compleja. Y chicos, si tendría solamente la numeración, ¿qué tipo de elemento del diccionario la lexicografía estaría empleando? Acepción sin Sin marca. marca. Ajá, vendría a ser en el caso de acepción sin marca, recordando que la acepción con marca vendría a ser en este caso la palabra más la abreviatura. El M es la palabra a la cual reconocíamos, decíamos la información etimológica está entre paréntesis. La categoría gramatical puede ser masculino, femenino, sustantivo y cualquier otra categoría gramatical. La acepción sin marca es la numeración. La numeración más una abreviatura vendría a ser en el caso de la acepción marcada. La forma compleja viene a ser la vírgula y el envío, la V. Y decíamos, de las preguntas que han venido, creo que vino el área 4 y el área 5, en relación a léxico-semánticas, pero ahí no hubo ningún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Es más, si de seguro viene en cualquier área, no tendríamos ningún tipo de inconveniente en poder desarrollarlo, porque no cambia absolutamente nada. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de la segunda semana, vendría a ser los referentes textuales. Y cuando hablamos de referentes textuales, decíamos que lo podríamos recordar a los referentes como si fuera en el caso del palito, ¿no es cierto? Tendríamos a la persona, animal, lugar o objeto del cual se hablaba. Además, cuando hablábamos en el caso de referentes textuales, decíamos que deberíamos tener dos tipos de referencias, una que vendría a ser la endofórica o intratextual y otra que vendría a ser en el caso de la exofórica o extratextual. Ahora, chicos, a las endofóricas también decíamos lo podríamos reconocer como intratextuales y a las exofóricas como extratextuales. Recordando siempre que tanto la palabra endo como la palabra intra vendría a ser aquellos referentes que se encontraban dentro del texto, mientras que las exofóricas o extratextuales vendrían a ser los referentes que van a estar fuera del texto, ¿no es cierto? Además, chicos, decíamos que a los referentes endofóricos lo podría recordar sencillamente como haces, lo que vendría a ser la anáfora, catáfora, elipsis y la sustitución léxica. Lógicamente recordándonos que la anáfora, ¿no es cierto?, esta A que está aquí, tendría que relacionarse con la de la referencia que estaba antes. Chicos, si la anáfora era el referente que estaba antes de la palabra que lo va a reemplazar, ¿dónde se encontraba la catáfora? Después. Después, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía, chicos, la elipsis? Ajá, chicos, ¿qué entendíamos por elipsis? Eliminación. Correcto. La elipsis vendría a ser en este caso la eliminación, recordando, al igual que la anáfora, ¿no es cierto? La A de anáfora y antes. Aquí tendríamos en el caso de Eli, ¿no es cierto?, de elipsis, y tendríamos en el caso de Eli de eliminación. Y además tendríamos en el caso de la sustitución léxica, que vendría a ser el cambio. Y siempre les mencionaba que hasta la elipsis deberíamos de recordarnos en este caso como si fuera papalón V, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que los dos elementos o tipos anafóricos que tendríamos es el pronominal y adverbial. Chicos, ¿cuáles eran los tipos de la catáfora? Pronominal, adverbial y... Ajá, correcto. Vendría a ser la pronominal, la adverbial y lexical. Y la elipsis tendríamos la oracional, la nominal y la verbal. Lógicamente, como siempre de menciono, en el caso de la pronominal o anáfora pronominal o anáfora o catáfora pronominal, empleaba en este caso pronombres, ¿no es cierto? Ya sea antes o después. Si hablábamos en el caso de los adverbios o adverbial,
aquí hacíamos uso de los adverbios. Y cuando hablábamos en el caso de la lexical, decíamos aquí vamos a emplear los sustantivos, ¿no es cierto? Hacemos uso de sustantivos. Además, recordar que las catáforas siempre también se daban a través de dos puntitos. Y además, chicos, decíamos en el caso de la elipsis, que viene a ser la eliminación, una elipsis nominal, eliminas a la oración, en la nominal se elimina al sujeto y en la verbal eliminamos en este caso el predicado. Ahora, chicos, cuando hablábamos en el caso de la sustitución léxica, teníamos sustitución léxica por hiperonimia, hiponimia, correferencia, paráfrasis, ¿no es cierto? Y lógicamente, si hablamos de la sinonimia, decíamos que una palabra se reemplazaba por su similar o igual, ¿no es cierto? En este caso, por una palabra que tenía equivalencia. Podríamos tener casa-hogar, podría ser reo, preso, cárcel, penitenciaría, etcétera, ¿no es cierto? Y si hablamos en el caso de los hiperónimos y los hipónimos, chicos, si yo mencionaba en el caso de el cuy y la palabra animal, chicos, entre el cuy y la palabra animal, ¿qué tipo en este caso de sustitución léxica estaría aplicando? Peronimia. Ah, vendría a ser hiperonimia, ¿no es cierto? Si yo menciono que el cuy fue domesticado por los incas, este animal tiene como 2000 años de antigüedad, ¿no es cierto? Entonces, mencionaría que ahí encuentra una hiperonimia. Y chicos, cuando hablamos en el caso de el símbolo de la paz, ¿estaría empleando jóvenes en este caso una correferencia o una paráfrasis? Correferencia. Y cuando hablamos en el caso del símbolo de la paz, chicos, ¿quién simboliza la paz? La palomita. La paloma, ¿no es cierto? Yo no es necesario que yo diga la paloma, este animal que simboliza la paz. Solamente si yo digo el animal que simboliza la paz, vendría a ser en este caso la paloma, ¿no es cierto? Y vendría a ser una paráfrasis. Decíamos, la paráfrasis no requiere ya, en este caso, de una o de mi referencia, ¿no es cierto? Sino se sobreentiende. En cambio, la correferencia sí, decíamos, la palabra co significa en este caso que acompaña, ¿no es cierto? Que acompaña en este caso la referencia. Yo digo en este caso ave doméstica, ¿no es cierto? O ave, que en algunos casos es doméstica. En este caso podríamos pensar que puede ser una golondrina, perdón, una codorniz, ¿no es cierto? Que también podría ser ese animalito. Y luego tendríamos en el caso de la Deixis, y decíamos que la Deixis tiene tres elementos, a lo cual recordaba, o lo que recordaba como si fuera mascota en inglés, la Deixis personal, espacial y temporal. El espacial decíamos que emplea, o personal, perdón, empleaba en este caso a los pronombres, y espacial y temporal a los adverbios. De ahí que tendríamos que recordar a los pronombres y adverbios. Y si hablamos de pronombres, 5 tipos de pronombres a los cuales recordamos como Pepín de pronombres personales, posesivos, indefinidos, numerales y demostrativos, cada uno con sus respectivos ejemplos. Y luego tendríamos en el caso del adverbio el TLC, ¿no es cierto? En este caso el tiempo, el lugar y la cantidad. También cada uno con sus respectivos elementos. Igualito. No creo, bueno, hasta ahora no ha habido ningún cambio en las referencias textuales hace mucho tiempo, entonces no hay de qué preocuparse. Va a ser igualito. Y de seguro, 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 ¿no es cierto? Es que 100% convencido de que por lo menos una pregunta del área, ¿no es cierto? Que vienen 6 preguntas, una pregunta va a tener necesariamente que venir de referentes textuales. ¿Y qué decir de la relación léxico-semánticas? Luego, chicos, tendríamos marcadores textuales. Y cuando hablábamos en el caso de marcadores textuales, decíamos que teníamos 2 tipos de marcadores a los cuales recordábamos como PI, marcadores de párrafos y marcadores de ideas. Y cuando hablamos en el caso de los marcadores de párrafos, lo considerábamos como la CSCFO, ¿no es cierto? Causa, consecuencia, condición, finalidad, oposición y objeción. Y si hablábamos en el caso de los marcadores de ideas, chicos, ¿cuáles eran los marcadores de ideas que tendríamos que recordar en esta partecita? Ordenador, reformulador, operador, relacionante. Ajá, vendría a ser en el caso de los ordenadores, reformuladores, operadores y relacionantes, o sencillamente recordarlo como si fuera en el caso del error. Lógicamente, marcadores de párrafo, decíamos causa, consecuencia, condición, finalidad, oposición y objeción. Y si hablamos de marcadores de ideas, ordenadores, reformuladores y operadores. Ahora, la diferencia entre marcadores de párrafos y marcadores de ideas es que los marcadores de párrafos son individuales, ¿no es cierto? Hay uno de causa, uno de consecuencia, condición, finalidad, oposición y objeción. En cambio, en el caso de los marcadores de ideas, ¿no es cierto? Tienen subelementos que están debajo de ellos. Cuando hablábamos en el caso de ordenadores, IDF, ¿no es cierto? Inicio, desarrollo, finalización. Si tendríamos en el caso de los reformuladores, siempre les mencionaba
recuérdate solamente esta re, ¿no es cierto? Que vendría a ser el recapitulativo y el explicativo. Si tendríamos los operadores, chicos, ¿cómo recordamos a los operadores? ¿Qué vendría a ser? O recordarlo como si fuera la feguita, ¿no es cierto? La fuente, ejemplificación y adición. Y si hablamos de los relacionantes, el TLC, el tiempo, el lugar y la comparación. Y decíamos, en el caso de la causa, podríamos emplear la palabra porque o debido a. La consecuencia vendría a ser el por eso. La condición, sí o sí no. La finalidad, para o para qué. La oposición vendría a ser pero y si no. Y la objeción era el PCA. Ahora, chicos, ¿con qué otro nombre se le conocía a la objeción? Concesión. Ajá, correcto. A la objeción también se le conoce con el nombre de concesión. ¿No es cierto? Se le conoce con el nombre de concesión. Y chicos, ¿con qué otro nombre se le conoce en este caso a la oposición? Contraste o adversativo. Ajá, correcto. A este también se le conoce con el nombre de contraste o adversativo. ¿No es cierto? Contraste o adversativo. Ahora, chicos, si hablamos de ordenadores, tendríamos en este caso, decíamos siempre, ¿no es cierto? Los ordenadores son súper sencillos de reconocerlos. Al inicio, pues al inicio, al principio, al comienzo, para empezar, comenzaré diciendo desarrollo seguidamente, luego, después, en segundo lugar, por último, para terminar, para finalizar, por último, etcétera. Si hablamos en el caso de los reformuladores, es casi como una consecuencia, ¿no es cierto? Porque vendría a ser en suma, en síntesis, en conclusión, en consecuencia. También, chicos, en el caso del explicativo tendríamos en el caso de es decir, o sea, los operadores de fuente era según, de acuerdo a la ejemplificación, por ejemplo, en concreto, y la adición lo podríamos poner como además también asimismo e incluso. Y si hablábamos de marcadores de tiempo, antes, ahora, lugar, derecha, izquierda, arriba, abajo. Y si hablamos en el caso de comparación, similar a, igual que. Ahora, chicos, aquí hemos tenido los problemas. Para aquellos que han revisado los exámenes, tanto en el área 1, en el área 3, han tenido el otro tipo de marcadores, pero espero de que la comisión de admisión, ¿no es cierto?, tome, en el caso al igual que el anterior examen del ciclo normal, el examen de puntos, que sea solamente en este caso de esta forma, de acuerdo, de esta forma como lo hemos tocado ahora. Pero de todas maneras, la próxima semana, aunque sea unos 10 minutitos, voy a desarrollar el organizador de la otra forma, ¿de acuerdo? Voy a hacer una comparación entre esta y la otra. Luego, chicos, tendríamos en el caso de estrategias de lectura. Jóvenes, cuando hablamos en el caso de estrategias de lectura, ¿cuántas estrategias deberíamos de tener aquí? Antes, durante y después. Ah, correcto, diríamos en el caso de antes, durante y después. Decíamos en el caso de estrategia antes de la lectura, también se le conoce como estrategia de aproximación. La durante vendría a ser la estrategia de síntesis y la después la de jerarquización. Además, recordar que en la estrategia antes de la lectura teníamos en este caso, ¿cuántos elementos, chicos, tiene la estrategia antes de la lectura? 4, ¿no es cierto? Chicos, ¿cómo lo recordamos en su mnemotecnia estas estos cuatro elementos? SOP. SOP, ¿no es cierto? Y si hablamos en el caso del SOP, tendríamos a los saberes previos, objetivos, preguntas y predicciones. Chicos, entre ellos, ¿dónde encontramos al lector autónomo? Saberes. Preguntas. No está en saberes. Preguntas. Correcto. Al lector autónomo lo encontramos en la formulación de preguntas. Y diríamos en el caso de que el lector autónomo es fácil de saber que está en este caso en la formulación de preguntas, porque él no solamente se limita a responder preguntas, sino también a preguntar. Y además dentro, en este caso de la estrategia en este caso de preguntas, también hay una palabra o hay una frase que dice, ¿no es cierto?, que las preguntas estimulan los niveles más altos del conocimiento. Entonces, eso también está dentro de lo que vendría a ser las preguntas. Chicos, ¿quiénes de ellos eran razonables y podían fallar? Las predicciones. Las predicciones. ¿No es cierto? Las predicciones. Ahora, chicos, si tuviéramos que estar dentro de estrategias antes de lectura, ¿qué tipo de estrategia es aquel que utiliza palabras como recuerda, evoca, sabe, rememora? Saberes previos. Saberes previos. Y si tengo en el caso de la finalidad, el propósito, Objetivos.
los objetivos, ¿no es cierto? Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de estrategia durante la lectura, decíamos que lo podríamos recordar como SUSU. Dentro del SUSU teníamos al subrayado, dos tipos: subrayado objetivo y subjetivo. Y chicos, ¿cuáles eran los tipos subrayados objetivos? Nombres, fechas y Ahí está Lineal y apareciendo ya. ¿Cuáles vendrían a ser, chicos, los subrayados objetivos? Lineal y vertical. lineal y vertical. Ajá, correcto. Vendría a ser en el caso del subrayado lineal y tendríamos al subrayado vertical. Además, chicos, decíamos que el subrayado lineal, ¿qué tipo de líneas se empleaba? ¿Eran líneas horizontales o líneas verticales? Horizontales. Ajá, correcto. Debería ser en el caso de líneas horizontales, ¿no es cierto? Líneas horizontales. Que subrayaban la totalidad perdón, que van a subrayar tanto el tema y la idea principal. Y cuando hablamos, chicos, de subrayado subjetivo, decíamos que podríamos subrayar las palabras cuyo significado desconocíamos. Además, ¿qué más, chicos, podríamos subrayar acá? Nombres, fechas, opiniones, comentarios. Eso. Ajá, correcto. Aquí también vamos a subrayar lo que vendría a ser en el caso de los nombres. Vamos a tener las fechas, las opiniones y comentarios. Y además decíamos que este tipo de subrayado también se le conocía como subrayado personal. Pero chicos, con otro nombre también se le podía conocer, en este caso subrayado personal. ¿Con qué otro nombre, chicos, se le podía conocer? subrayado de interés. Interés. Ajá, correcto. Decíamos que a este también se le puede conocer como subrayado de interés. Luego tendríamos la sumilla, que ahorita lo vamos a hacer nuevamente. Y luego tendríamos en el caso de la estrategia después de la lectura. Cuando hablábamos en el caso de la estrategia después de la lectura, decíamos que aquí tendríamos organizadores de conocimientos. Ahora sí, chicos, cuando hablamos en el caso de estrategias durante la lectura, decíamos que teníamos en el caso al susurro, ¿no es cierto? El subrayado y el sumillado. Si hablábamos del subrayado, decíamos tipo subrayado, tanto objetivo como subjetivo. Y teníamos en el caso dentro del subrayado objetivo, al subrayado lineal y al subrayado vertical. Decíamos que el subrayado lineal va a hacer uso en este caso de líneas horizontales, mientras que, y vamos a buscar, ¿no es cierto? La finalidad es buscar tanto al tema como a la idea principal. Mientras que el subrayado vertical decíamos que va a hacer uso de líneas verticales para subrayar la totalidad del párrafo que contenía tanto al tema como a la idea principal. Y dentro del subrayado subjetivo decíamos que vamos a subrayar en este caso las palabras cuyo significado desconocíamos, pero no solamente ellos, sino también podríamos subrayar nombres, fechas, opiniones, comentarios. Y decíamos, aparte de que a este también se le conoce como subrayado personal, se le podía conocer como subrayado de interés se me fue la palabrita. Convencional. El subrayado personal no... Ay, Dios mío. No convencional. Ajá, no convencional. Ahora, lógico, ¿no es cierto, chicos? Si tú estás leyendo, por ejemplo, una obra literaria y por ahí te llamó la atención una frase, ¿no es cierto? De seguro lo puedes tú transcribir dicha frase o tan solamente lo puedes subrayar. Pero claro, eso te llamó la atención a ti. Quizá a otras personas que leyeron el mismo párrafo, tal vez no les llame la atención. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de la sumilla, decíamos que era el resumen o síntesis de la idea principal. Y chicos, ¿qué era diferente a quién? ¿El sumillado era diferente a quién? De la epigrafía del parafraseo. Ajá, decíamos que el subrayado era diferente a lo que vendría a ser el epigrafiado o parafraseo. ¿No es cierto? Y cuando hablamos en el caso de epigrafiado o parafraseo, decíamos que va a ser aquella que se va a nombrar con nuestras propias palabras. Y lógicamente, esas propias palabras en castellano son nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestros comentarios, nuestros argumentos. ¿No es cierto? Y con esto finalizamos lo que era, en este caso, la estrategia durante la lectura. Para culminar en el caso de la estrategia después de la lectura. Y decíamos que aquí tendríamos que estudiar a los organizadores de conocimientos. Y decíamos en total 7, ¿no es cierto?, que iban a ser los más importantes. Tendríamos en este caso al mapa conceptual, que va a tener dentro de su característica la jerarquía, la selección y los conectores. Y por su formato decíamos que tiene líneas, flechas y elipses. Además, chicos, cuando hablábamos en el caso del mapa semántico, ¿cuál era la diferencia, chicos, entre el mapa semántico y el mapa conceptual? Uno puede presentar imágenes y el otro no. Vendría a ser en el caso de que son completamente opuestas, ¿no es cierto? Mientras que el mapa conceptual tiene jerarquía, el mapa semántico carece de jerarquía, es libre, no tiene conectores, y por su forma decíamos que tiene, en este caso, líneas y figuras geométricas. Ahora, chicos, cuando hablamos también, en este caso, del mapa semántico, decíamos que podría llevar imágenes, pero lógicamente, si hablamos en el caso de las imágenes, podríamos recordar que el mapa semántico tiene dos tipos de formato, ¿no es cierto? Un formato abierto y tenía un formato cerrado. Chicos, en este caso,
¿Dónde llevan las imágenes? ¿En los formatos abiertos o en los cerrados? Abiertos. Ajá, correcto. Lleva en este caso en los formatos abiertos, ¿no es cierto? En el formato abierto. Y cuando hablamos en el caso del formato cerrado, lo recordamos básicamente como nada, C, corazón, ¿no es cierto? Teníamos al narrativo, al descriptivo, al de contraste y al de clasificación. Chicos, de ellos, ¿quién tenía la forma de la cruz? El descriptivo. El descriptivo temático, ¿no es cierto? Se llama temático descriptivo, narrativo secuencial, de clasificación y contraste. Correcto. Luego, chicos, tendríamos en el caso el mapa mental. Y cuando hablamos del mapa mental, decíamos que también va a tener en este caso una jerarquía, al igual que el mapa conceptual, pero su jerarquía era enfática. Y decíamos que el énfasis, ¿no es cierto? O lo más principal o lo más importante, se daba aquí a través de figuras, perdón, a través del grosor de las ramificaciones, ¿no es cierto? O el tamaño, en este caso, de las letras. Y luego tenía un pensamiento irradiante que decíamos que era el tipo de pensamiento que se asemejaba al funcionamiento del cerebro. Además que debería tener en este caso imagen, color y ramificaciones. Pero también tendríamos que recordar en este caso los autores. Chicos, ¿quién inventó el mapa semántico? Pierce Johnson. Ajá, vendría a ser el caso de Pearson y Johnson. Y si hablamos, chicos, del mapa conceptual, ¿quién inventó el mapa conceptual? Novak, ¿no es cierto? Novak. Y cuando hablamos del mapa mental, Busan. Busan, ¿no es cierto? Tendría que ser el caso de Busan. Luego tendríamos a lo que vendría a ser el cuadro comparativo. Y cuando hablamos, chicos, en el caso del cuadro comparativo, decíamos que en este caso el cuadro comparativo tiene semejanzas y tiene diferencias. Y cuando hablamos en el caso de la semejanza y diferencia, bueno, dentro del formato decíamos que lo podríamos recordar como aquel que tiene las filas y las columnas. Pero chicos, cuando hablamos en el caso del mapa conceptual, nosotros habíamos, bueno, sí, habíamos visto en este caso, en el anterior, ¿no es cierto? Este tipo de imagen. ¿Qué tipo de organizador, chicos, se daba a través de dos aritos? El burbuja. Correcto, se le conocía como burbuja simple, que también de alguna manera tenía semejanza y diferencia. ¿No es cierto? De todas maneras hay que recordarlo, puesto que tal vez, ¿no es cierto? Alguien puede tocar o agarrar las prácticas, porque a veces la comisión de admisión también toma las prácticas que hemos desarrollado, entonces podrían tomar como referencia la burbuja doble. O también habíamos visto en el caso de la línea del tiempo, ¿no es cierto? Ahora, chicos, teníamos en el caso de la cruz categorial. Jóvenes, cuando hablamos en el caso de la cruz categorial, decíamos que lo más importante, chicos, acá era hallar ¿qué cosa? La tesis. La tesis, ¿no es cierto? Y lógicamente para la cruz categorial, si esta era mi cruz categorial, decíamos que se asemejaba mucho a una T. De ahí que vendría a ser la tesis y los argumentos, y por su forma debería tener en este caso 5 divisiones. Luego, chicos, tendríamos en el caso del diagrama de Ishikawa. Y si hablamos del diagrama de Ishikawa, este también se le conoce como el diagrama de causa y efecto. Y que va a tener un tipo de pensamiento llamado en este caso el pensamiento reflexivo. Ahora, chicos, ¿qué entendemos por pensamiento reflexivo? ¿Qué originaba el pensamiento reflexivo? La lluvia de ideas o la tormenta. Correcto. Cuando hablamos en el caso del pensamiento reflexivo, te menciona que va a ser aquella que origina la lluvia de ideas, el torbellino de ideas, la tormenta de ideas, que todas ellas son lo mismo, ¿no es cierto? Y lógicamente por el formato deberíamos tener, o tiene la forma de la espina de pescado. Luego, chicos, vamos a tener en este caso el esquema. Y cuando hablamos en el caso del esquema, decíamos de que, al igual que el mapa conceptual y el mapa mental, va a tener jerarquía, ¿no es cierto? Pero una jerarquía doble, una jerarquía vertical y una jerarquía horizontal. Decíamos que la jerarquía, o perdón, el esquema o cuadro sinóptico iba a ser ideal en este caso para resumir una gran cantidad de información. Además, que teníamos tema y subtema y decíamos que puede ser divisiones o subdivisiones, podría ser elementos y subelementos y otras más donde utiliza la palabra sub, además del tema y la idea principal. Y si hablamos en el caso de su forma, diríamos que tiene llaves, ¿no es cierto? Y va a tener numeración. Decíamos, las llaves va a emplear cuando la jerarquía viene a ser horizontal, y si hablamos en el caso de la jerarquía vertical, emplea en este caso numeración. Ahora, chicos, tendríamos en el caso, ahora sí, dentro de lo que vamos a tocar ahora sí como el análisis de imágenes.
Chicos, cuando hablamos en el caso de análisis de imágenes, ¿qué vendría a ser un análisis de imágenes? ¿Qué estudiaremos aquí, jóvenes? Analizar a uno. Siempre lo que yo suelo hacer es, en este caso, determinar mi título. Y lógicamente, chicos, si hablamos del análisis, ¿qué vendría a ser el análisis? Un concepto. El análisis te menciona que es un tipo de pensamiento, jóvenes, que va de lo particular hacia lo general, o va a ir, en este caso, de lo general hacia lo particular. Chicos, ¿el análisis va de lo general a lo particular o lo particular a lo general? De lo general a lo particular. Correcto. Si hablamos en el caso del análisis, lógicamente es el tipo de pensamiento que va a ir de lo general hacia lo particular, ¿no es cierto? Ese es el tipo de pensamiento del análisis. Pero lógicamente, si hablamos en el caso de análisis o lo opuesto al análisis, que vendría a ser en este caso la síntesis, ¿no es cierto? Ya sea el análisis o la síntesis, estos dos vienen a ser tipos de inferencia, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en el caso de la inferencia, chicos, ¿qué es una inferencia? Inferir. La inferencia, chicos, vendría a ser en este caso algo que empieza también con la I. En este caso con la o con la IN. Viene a ser la interpretación. ¿De acuerdo? En este caso la inferencia es una interpretación de información, lógicamente implícita, que está en el texto, fuera del texto. Entonces, hablamos en el caso de la interpretación, ¿no es cierto? El análisis de imágenes no es otra cosa que la interpretación de imágenes. Es lo que vamos a hacer. Vamos a interpretar, en este caso, las imágenes. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de la interpretación de imágenes o el análisis de imágenes, siempre lo considero que tiene tres elementos el análisis de imágenes. Y a estos tres elementos antiguamente, hace unos 3 años atrás, lo recordaba como casi funciona. Y si hablamos en el caso, o bueno, perdón, lo recordaba como la Confederación Sudamericana de Fútbol, así lo recordaba, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero sus compañeras de entonces, ¿no es cierto?, decían como que la Confederación Sudamericana de Fútbol era muy machista. Entonces lo cambiaron a Cocinando Soy Feliz. Pero como también era bastante machista, lo decidí cambiar por el casi funciona. Y si hablamos en el caso de casi funciona, tendríamos a las características, a los significados y a las funciones. Y chicos, la primera, en el caso de las características, te menciona de que vamos a tener 8 características, pero divididas en 2. Por lo tanto, chicos, mi mnemotecnia, ¿cuántas letras debería tener? 4, ¿no es cierto? Si eran 8 dividido en 2, lógicamente tengo que tener 4. Y a estas 4 lo recordaba como si fuera en el caso de Somi. La sencillez, la originalidad, la monosemia y la iconicidad. Y los 4 restantes son opuestas a estas. Y chicos, si hablábamos en el caso de la sencillez, ¿cuál vendría a ser lo opuesto a la sencillez? Complicado. La complejidad, ¿no es cierto? Lo opuesto a la sencillez, la complejidad. Chicos, y lo opuesto a la originalidad, empieza con R. Redundancia. Ajá, vendría a ser en el caso de la redundancia. Y chicos, lo opuesto a la monosemia, este sí es súper sencilla. Polisemia. La polisemia. Y lo opuesto a la iconicidad. Abstracción. Abstracción. La abstracción. Entonces, chicos, tengo ese en el caso de Somi, ¿no es cierto? Sencillez, originalidad, monosemia, iconicidad. Y los opuestos de la sencillez, la complejidad, de la originalidad, la redundancia, la monosemia, la polisemia y la iconicidad, la abstracción. Y lógicamente, si hablamos en el caso de la sencillez, te menciona que una imagen es sencilla porque es fácil de interpretar, ¿no es cierto? Y lógicamente la complejidad, si la sencillez es fácil de interpretar, la complejidad vendrá a ser difícil de interpretar. Pero hay que recordarnos que la sencillez y complejidad, a la diferencia del resto, esta siempre va a darse a través de cantidad. Recuerden, una cantidad de elementos. En cambio, las demás ya son por significados. Por ejemplo, chicos, si hablamos en el caso de la originalidad y redundancia. ¿Cuándo se dirá que una imagen es original? Es algo nuevo. Ajá, correcto. Cuando esa imagen es nueva, ¿no es cierto? Como siempre menciono el caso del coronavirus. Hace 1 año y medio atrás,
cuando empezamos, en este caso, el confinamiento, ¿no es cierto? Porque estuvimos casi un mes confinados. Teníamos, en este caso, o miramos las primeras imágenes del coronavirus, ¿no es cierto? Que era, en este caso, tenía una forma de pelotita, que tenía, en este caso, sus aristas o sus coronas, ¿no es cierto? Y esa imagen era completamente original. Pero claro, con el uso y con el tiempo, esa imagen ya se hizo redundante. Y lo redundante, lógicamente, es lo cotidiano, lo común, lo habitual, ¿no es cierto? Lo que es normal que nosotros podamos observar. Ahora, chicos, ¿cuándo se menciona de que una imagen es monosémica? Tienen un solo significado. Solo se puede Ajá, correcto, interpretar cuando de va a una tener un forma. solo significado. Y chicos, ¿cuándo esa misma o otra imagen podría llegar a ser polisémica? No tiene un sentido obvio. Lógicamente, cuando tiene varios significados, ¿no es cierto? Su mismo nombre lo indica, poli, varios, más significados. Chicos, ¿cuándo se menciona que una imagen era icónica? Cuando se aparece en la realidad. Cuando se aparece la realidad. O sea, era real, ¿no es cierto? Es una imagen real. Y decíamos en el caso de la abstracción cuando es irreal. Pero además, dentro de la abstracción, tendríamos en este caso esta A, ¿no es cierto? Que está apareciendo y desapareciendo. Lógicamente, esta A no es otra cosa que la arbitrariedad. Y cuando hablamos, chicos, de la arbitrariedad, dice, esta va a tener dos cositas. Una que vendría a ser, en este caso, que se da a través de símbolos, y otra que se da a través de señales, ¿de acuerdo? Se da a través de señales y símbolos. Y si tendríamos en el caso del significado, vamos a tener aquí tres elementos a los cuales los suelo recordar como el de Coco. ¿De acuerdo? De Coco, así como la película de Disney, ¿no es cierto? Coco. Y si hablamos en el caso de la primera, vendría a ser la denotativa, la segunda es la connotativa, y chicos, la tercera, ¿qué vendría a ser? Decíamos, tengo a la denotativa, a la connotativa, y la tercera se denomina en este caso la Conativo. Ajá, la conativa. Chicos, ¿qué hacía en este caso el significado denotativo? Describe la imagen. Escribí. Ajá, como su nombre mismo lo indica y tú puedes apreciarlo también, ¿no es cierto? En este caso, la denotativa te menciona que va a ser, o lo podríamos recordar, en este caso que describe, ¿no es cierto? Tengo la D aquí. Uy, no quiero avanzar. Tengo la D y tengo la D. De acuerdo, dice la denotativa, describe. Ahora, chicos, si la denotativa solamente describe, ¿qué hacía la connotativa? Simboliza. Simboliza. Lo que representa o simboliza. ¿No es cierto, chicos? Por ejemplo, jóvenes, ¿qué simboliza, ¿qué simboliza el perro? Fiel. La fidelidad. Chicos, ¿qué simboliza el color verde? La esperanza. La esperanza. ¿Qué simboliza el toro? La fuerza. ¿Qué simboliza, chicos, en este caso, la rata? La inmundicia, lo ilícito, lo escondido. Chicos, ¿qué simboliza la espada? La La sublevación. valentía. Lucha. Chicos, ¿qué simboliza la pluma? Intelecto. La literatura. Pero así vamos a ver muchos simbolismos, chicos. ¿Y qué hacía en este caso? ¿Qué significa lo conativo? La reacción de una imagen. Ajá, en este caso la reacción frente, ¿no es cierto? La reacción frente a un estímulo. O la reacción que tú sientes frente a una determinada imagen. Y decíamos, otro nombre que tiene la conativa viene a ser en este caso la relacional. De acuerdo al significado relacional. Y otro nombre que podría tener el significado connotativo es en este caso la semiótica. ¿De acuerdo? Antiguamente, hace mucho tiempo, le llamaban semiótica, pero lo quitaron a la semiótica. Y si hablamos en el caso de la semiótica, que es la semiótica, es la ciencia que estudia, en este caso, los significados. ¿De acuerdo? Entonces, una forma sencilla de recordarse es que tienes la S aquí, la S de semiótica, la S de símbolo. Al igual, ¿no es cierto? La conativa dice que es la reacción y lógicamente otro nombre con el cual se conoce al significado conativo, le ponías una L aquí y te dice relación. ¿No es cierto? Entonces,
De alguna manera te podrías recordar si por ahí no viene la conativa y si no viene en este caso la connotativa. Ahora chicos, si hablamos en el caso de las funciones, el C, ¿no es cierto? La simbólica, estética y epistémica. Lógicamente la simbólica decíamos que va a tener dos cositas. Una se va a expresar a través de valores y otra que vendría a ser aquella que representa o simboliza. En el caso de la estética, menciona que viene a ser la belleza o el arte. Y tendríamos en el caso de la epistémica es aquella que te da información variada. ¿Cómo reconocer a los elementos o imágenes simbólicas? A través, en este caso, de elementos religiosos y ecológicos. Sobre todo lo ecológico. Si ves un planeta simbólico, si ves en este caso un campo, ¿no es cierto?, donde hay muchos árboles que han sido talados, o al fondo hay una empresa y ves árboles que están secos, sigue siendo simbólica. Una hojita que está tirada en el piso, simbólica. ¿De acuerdo? Todo eso, lo ecológico es lo simbólico. Si hablamos en el caso de la estética, diríamos que lo vamos a reconocer a través de cuadros y esculturas. Y si hablamos en el caso a través de la epistémica, teníamos a los mapas, ¿no es cierto? Como pueden observar, esta P me indica los planos, la A me indica los afiches y la S me indica las señales. Además, a veces hay que relacionar. Muchas veces ha venido, en este caso, dice, determine, ¿no es cierto?, el significado, la característica y la función de la siguiente imagen. Y te viene una imagen. En este caso, entre la característica, el significado y la función tiene que haber relaciones. Posiblemente no tanto con la característica, pero con los significados y las funciones sí. Si tu significado es, en este caso, denotativo, la función tiene que ser estética. ¿De acuerdo? La función sí o sí tiene que ser estética. Ahora, si hablamos en el caso de si el significado es connotativo, chicos, ¿cuál sería la función? ¿Simbólica o epistémica? Simbólica. Ah, vendría a ser el caso de la simbólica. Y si mi significado es connotativo, tiene que ser epistémica. Creo que no hay ninguna. ¿De acuerdo? Creo que no hay ningún ejemplo de esto dentro de los ejercicios que han planteado para esta semana, pero a ver si para la próxima semana podemos hacer un pequeño repaso donde pueda haber eso. Ahora, chicos, vayamos en el caso de análisis de imágenes. Seguimos con la teoría. Chicos, cuando hablamos en el caso de las características, ¿cuántas características, chicos, teníamos? 4. Vamos a ver 4 características a las cuales reconocíamos como si fuera en el caso de SOMI, ¿no es cierto? La sencillez, la originalidad, la monosemia y la iconicidad. Lógicamente, luego tendríamos los opuestos de cada una de ellas. Decíamos que de la sencillez, la complejidad, de la originalidad, chicos, ¿qué era? Redundancia. La redundancia. Si teníamos en el caso de la monosemia, chicos, ¿qué era lo opuesto a la monosemia? Polisemia. La polisemia. Y lo opuesto a la iconicidad, Abstracción. la abstracción, ¿no es cierto? La abstracción. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de la sencillez, perdón, sí, la sencillez nos menciona que era fácil de interpretar, la complejidad que era difícil de interpretar porque tenía más de 4 elementos. La originalidad decíamos que va a ser aquello que era novedoso, la redundancia que era conocido, reconocido, cotidiano, típico, común, habitual. La monosemia viene a ser aquello que era un solo significado, la polisemia varios significados. Chicos, cuando hablamos en el caso de la iconicidad, ¿qué era la iconicidad? Aquello que era Semejanza. real, ¿no es cierto? Aquello que era real o semejante a la realidad. Y la abstracción era irreal. Pero chicos, decíamos en el caso de que esta A me va a ayudar. ¿Con qué otro nombre, chicos, le podríamos conocer en este caso a la abstracción? Le poníamos nuevamente la A, ¿no es cierto? A lo que vendría a ser la arbitrariedad. Y chicos, cuando hablamos en el caso de la arbitrariedad, decíamos de que tenía 2 formas de conocer la arbitrariedad. ¿Cuál vendría a ser, chicos, una de ellas? Vendría a ser en el caso de los símbolos y otro que vendría a ser las señales, ¿no es cierto? Símbolos y señales. Ahora, chicos, recuerda, dice que las imágenes dentro, recuerda que las imágenes dentro de las características poseen algo llamado predominio. Y podríamos poner en el caso, dice, en la siguiente imagen predominan las siguientes características. Chicos, en la primera línea, el corazón, por su característica, ¿será sencillo o complejo? Sencillo.
Es sencillo, ¿no es cierto? Ahora, chicos, ¿ese mismo corazón es original o es redundante? Redundante. Redundante. Redundante, ¿no es cierto? Redundante. Como siempre menciono, cuando yo estaba en la escuelita, mi profesora de inglés solía ponernos así un corazón, ¿no es cierto? Lo que hacía así un corazoncito. Entonces, cada vez que la profesora le hacía así, no sé, te ponía el corazoncito y era para que te pegaran. Porque de alguna manera a todos nos gustaba nuestra profesora de inglés. Nunca le entendíamos lo que nos hablaba, ¿no es cierto? Pero sin embargo éramos sus fieles e incondicionales con la profesora. Cuando encontré las cartas de mi mamá que le mandaba a mi papá, igualito, mi mamá, no sé cuántos años tendría, pero igual utilizaba corazoncitos. Eso quiere decir que los corazones pues, son pues súper reconocidos desde hace muchísimo tiempo. Ahora chicos, cuando hablamos en el caso de la monosemia y polisemia, ¿esta imagen del corazón será monosémica o polisémica? Es monosémica, ¿no es cierto? Tiene un solo significado, que es el amor o la amistad. No podría ser que tú encuentres un corazón y digas, oye, alguien me quiere matar. No estarías como en los flower creo que ¿no es cierto? Eso de que los chicos son mejores que las rosas o las flores. No estaríamos ahí que le ponen un corazón, le ponen F no sé cuánto y que los querían matar, creo. Ahora, chicos, ¿este corazón será icónico o será abstracto? Abstracto. Ujú. Probablemente alguien diga, profesor, pero yo tengo en mis manos un corazón que me regalaron ayer. O tengo, en este caso, un peluche en forma de corazón. Y este corazón lo puedo ver, lo puedo tocar, es algo real. Sí, es cierto, es algo real. Pero es la representación o el simbolismo de algo. Por eso decíamos, ¿no es cierto? Dentro de la abstracción encontramos algo que es la arbitrariedad. Y lógicamente la arbitrariedad puede ser o una señal o un símbolo. Por esa razón, este corazoncito, por más que sea concreto, ¿no es cierto? Por más que tú lo puedes ver, lo puedes tocar, pero al ser, en este caso, un simbolismo que representa el amor, lógicamente es una abstracción. Ahora, chicos, a veces, siempre les digo, suele venir, en este caso, una imagen así como la que está en el corazoncito, y te dice cuál de las características o qué característica predomina en el siguiente ejemplo. Predominio. ¿No es cierto? Y lógicamente puedes tener aquí la A, podrías tener en el caso de la B, originalidad, podrías tener la C, polisemia, y la D, iconicidad, y la E, abstracción. Chicos, en este caso, ¿cuál vendría a ser la palabra o la característica que va a predominar? La sencillez, la originalidad, la polisemia, la iconicidad o la abstracción. La abstracción. ¿Cuál sería, chicos? Abstracción. La D. Abstracción. Ajá. Siempre, cuando hacemos, en el caso de características, lo primero que les digo es, busquen pareja. ¿No es cierto? No que le busques a tu enamorado o a tu enamorada, ni que lo llames, sino sencillamente tiene que haber complejidad, si hay originalidad, tiene que haber redundancia, si hay monosemia, tiene que haber polisemia, y si hay iconicidad, tiene que haber abstracción. La única que tiene pareja, en este caso la iconicidad y abstracción, ¿no es cierto? Por ello es que la respuesta viene a ser en este caso la abstracción. Por ello viene a ser la abstracción. Bien, chicos. Te menciono en el caso de los significados. Jóvenes, cuando hablamos en el caso de las características, decíamos que eran 4, el SOMI. Y si hablábamos, chicos, de los significados, ¿cuántos elementos debería tener los significados? 3. 3. 3, ¿no es cierto? A estos 3 significados los recordaba como el de coco. Y cuando hablamos en el caso del de coco, chicos, ¿qué era el de coco? Connotativo y connotativo. Ajá, correcto. Vendría a ser el denotativo, el connotativo y el conativo. Decíamos, el denotativo solamente describe esta D con esta D. La connotativa era aquella que representa o simboliza. También podríamos llamarlo semiótica. Y la conativa era la que produce una reacción o provoca una reacción en nosotros. Y luego, chicos, tendríamos en el caso de esta imagen. Denotativamente, chicos, esta imagen, ¿qué nos muestra denotativamente? Un rompimiento de pareja. Ajá, podríamos interpretar en este caso, sabemos, ¿no es cierto?, que este es el símbolo masculino y este es el símbolo femenino. Entonces podríamos decir que está presente el símbolo masculino o el símbolo del varón y el de la mujer, pero que el de la mujer está fracturado, ¿no es cierto?, está roto. Ahora, chicos, la connotativa dice lo que representa o simboliza. Jóvenes, ¿esa imagen qué representa o simboliza? El varón y la mujer. Sí, pero más allá del varón y la mujer, ¿por qué
esta Lucha de cosita que está género. aquí, ¿qué me ¿Género? indica? Género. ¿Qué me indica esta Lucha, una cuerpo? pelea. Pelea. Correcto, es una pelea. ¿Y quién estará perdiendo, el varón o la mujer? La mujer. Mujer. La mujer, ¿no es cierto? Entonces, podríamos mencionar que es, en este caso, la violencia masculina, ¿no es cierto? Ejercido por parte del varón contra la mujer. Y si hablamos, chicos, de la conativa, si tú ves una imagen en la cual están golpeando a una amiga o a la hermana o a una conocida, pero solamente es la imagen, ¿qué reacción te provoca, chicos? Furia. Lógicamente esa imagen te puede provocar furia, malestar, indignación, impotencia, ira, ¿no es cierto? Te puede provocar todas esas cosas. Pero además teníamos las funciones, chicos, y cuando hablábamos en el caso de las características, decíamos que encontrábamos en este caso eh, 4 características a los cuales recordábamos como SOMI. Luego tendríamos aquello que vendría a ser los significados, a los cuales lo recordamos como si fuera el de Coco. Y chicos, ¿cómo recordamos a las funciones? Sí. Ajá, correcto. En este caso, a las funciones la podríamos recordar como si fuera en el caso de la C. ¿No es cierto? Lo que no es otra cosa que la simbólica, estética y epistémica. Lógicamente, si hablamos en el caso de la simbólica, diríamos de que a su vez esta se da a través de valores y representa y simboliza. Si hablamos, chicos, en el caso de la estética, ¿qué hacía la estética? Belleza y arte. Ajá, correcto. Diríamos 2 cositas que tendríamos que recordar, la belleza y el arte. Y si hablamos en el caso de la epistémica, decíamos que vendría a ser la información variada. Además que a la simbólica lo podíamos recordar en este caso a través de elementos religiosos y ecológicos, a la estética con la belleza, perdón, con las esculturas y los cuadros, y a la epistémica en este caso con los mapas, planos, afiches y señales. Además, chicos, al significado denotativo, ¿con qué función lo podría relacionar o... Sí, relacionarlo Estética. con la estética. Y si hablamos de la simbólica, con la connotativa, y la connotativa con la epistémica. Ahora, chicos, nuestra mnemotecnia. Decíamos, a los 3 elementos que teníamos jóvenes dentro de lo que vendría a ser el análisis de imágenes, ¿cómo lo recordábamos? Casi es. Decíamos que lo podríamos recordar como casi funciona, ¿no es cierto? Y si hablamos en el caso de casi funciona, decíamos que tendríamos a las características, a los significados y a las funciones. Lógicamente, a las características, chicos, ¿cuáles eran la mnemotecnia de las características? Somi. Somi. La mnemotecnia vendría a ser SOMI. Y chicos, cuando hablamos en el caso de los significados, a estos 3 elementos del significado, ¿cómo lo recordarían? De coco. Indico. Como si fuese en el caso del de Coco. Y a las funciones decíamos que lo podríamos recordar como C, ¿no es cierto? La simbólica, estética y epistémica. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de características, sencillez, originalidad, monosemiconicidad con sus respectivos elementos, los significados, la denotativa, la connotativa y la conativa, recordando que la denotativa describe, la connotativa simboliza y la conativa es la reacción. Y si hablamos de las funciones, la simbólica, estética y epistémica. Chicos, de las funciones, ¿quiénes eran aquellas que presentaban mapas? La Epistémico. Epistémico. Vendría a ser en el caso de la epistémica. Chicos, ¿quiénes daban a través o se expresaban a través de lo que vendría a ser la ecología y la religiosidad? Simbólico. Y si tendríamos, chicos, que recordar en este caso de cuadros y esculturas, ¿qué sería? Estética. 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 Ahora, chicos, este ejercicio desarrollado dice, determina a qué función de la imagen corresponden las anteriores. Estética. ¿Qué sería, chicos? Estética. Ojo cerrado, mirando así, debería ser estética. Pero le puse este ejemplo porque es el primero. De acuerdo, el primero en ser en este caso un antecedente. Antiguamente tú mirabas solamente esculturas y automáticamente debería ser estética. Pero si estaba el nombre, de acuerdo, de esa escultura,
entonces dejaría de ser estética para ser en este caso epistémica. Que viene a ser, ya le estás informando, ¿no es cierto? De que esa escultura o esa orfebrería debería ser parte de un cuchillo ceremonial. Eso quiere decir que lo correcto debería ser en este caso una epistémica. Porque no solamente está la escultura, sino también el nombre de dicha escultura. Entonces ya te está informando. Pero, y para entonces, esto vino en el año 2019 o 2018, no recuerdo bien, pero la gran mayoría de los alumnos a los cuales yo enseñaba marcaron epistémica. Y por suerte esta pregunta se dio en un examen de puntos. Y digo por suerte porque en el examen de puntos a ustedes les van a dar una boleta con la cual te indican cuáles son las respuestas correctas. Entonces los alumnos dicen, profe, ¿eso qué es? Epistémica. Sí, todo es epistémica, sí, sí, ya. ¿No es cierto? ¿Qué punto a favor? Que eso era bueno. Pero cuando salen los resultados, en este caso de la comisión de admisión, me dan como significado, en este caso, la función simbólica. Y todo el mundo decía, ¿pero por qué simbólica? Profesor, hace un reclamo. Hicimos el reclamo correspondiente y la comisión de admisión sencillamente dijeron que sí es cierto, podría ser una función estética, debería ser una función epistémica, pero para ellos estas imágenes tenían un simbolismo. Y si tienen un simbolismo, lógicamente la primera y la segunda vendrían a ser simbólicas. Por eso, chicos, ese mismo año, en el examen en el examen de admisión, vino algo similar. De acuerdo, vino algo similar. Vino una escultura, creo que era el Adán, y lógicamente preguntaba cuál es, en este caso, la función de la siguiente imagen. Entonces, lógicamente, todo el mundo, ¿no es cierto?, debió haber pensado que era estética, pero marcaron lo simbólico y lo correcto fue eso. ¿De acuerdo? Porque esa imagen tiene una representación, tiene un simbolismo. Incluso hay imágenes de otros exámenes, que también los tengo ahí, donde ya ponen una escultura, pero ya no le ponen, en este caso, o bien está la función estética o bien está la función simbólica. No están las dos. Entonces, chicos, como siempre le decía, si tú tienes, ¿no es cierto?, en este caso, a esta escultura, ya sea con letra o sin letra, ¿no es cierto? Eso es ojo cerrado, función simbólica. Pero si no está la función simbólica, ojo cerrado debe ser estética, siempre y cuando no esté la palabra. ¿De acuerdo? Si está la palabra, sí vendría a ser una función epistémica. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de imágenes. Desde ahí, ¿no es cierto? Incluso algunas academias dijeron, ¿pero por qué? Si esta función es tal, tal, tal. Y de a poquito, ¿no es cierto? Les íbamos explicando de que esa escultura tiene un simbolismo y por esa razón era simbólica. Ahora, chicos, dice, Nicole maneja su auto nuevo por una céntrica calle Huancaína. De pronto observa a la luz roja del semáforo y se detiene. Chicos, la imagen de la luz roja del semáforo presenta el significado. Chicos, ¿qué tipo de significado expresará la luz roja del semáforo? Simbólica. Simbólica. Pero cuando hablamos, chicos, en el caso No, de epistémica. significados, ¿no es cierto? Tenemos en el caso de significados, chicos, ¿existe el significado simbólico? No. No hay significado simbólico. O bien vendría a ser denotativa, connotativa o conativa, ¿no es cierto? Pero la conativa decíamos que a esta también se le conoce como relacional. O sea, puede ser la A, puede ser la C o puede ser la E. ¿Cuál sería, chicos? Connotativa. Connotativa. Ahora te dice, está manejando, ¿no es cierto?, su auto nuevo y de pronto ve la luz roja y se detiene. Chicos, el hecho de ver la luz roja y se detuvo, esa detención que tuvo, ¿qué vendría a ser? Es una reacción, ¿no es cierto? Ajá, y si hablamos, chicos, de la reacción, ¿cuál sería el significado que estamos empleando? Conativa. Es la conativa, ¿no es cierto? La reacción que provoca en nosotros al ver, además no puede ser connotativa, chicos, porque ¿el semáforo es un símbolo o es una señal? Es una señal. Es una señal de tránsito. No es un símbolo de tránsito, es una señal de tránsito. Y lógicamente decíamos que en la epistémica teníamos a los mapas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en el caso de los mapas,
teníamos en este caso la P de planos, la A de afiches y teníamos en este caso la S de señales. Y una cosa son las señales y otra cosa vendría a ser los símbolos. ¿No es cierto? Decíamos, los símbolos son convencionales. En cualquier parte del mundo, la cruz viene a ser en este caso, representa la religiosidad. En cambio, el humo, ¿no es cierto? El humo puede ser un incendio, podría ser en este caso un ritual, podría ser mil cosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como le decía, no, mil cosas no, otras cosas. Bien, chicos, entonces aquí viene a ser la relacional. Ahora, chicos, te menciona lo siguiente. Dice, Ricardo es un alumno de arquitectura que presentará una evaluación parcial sobre la lectura de planos. Chicos, ¿qué función de la imagen hará uso Ricardo para la evaluación? Epistémica. Lógicamente, la función vendría a ser epistémica, ¿no es cierto? Porque dentro de los mapas mencionamos que encontramos en este caso planos, afiches y señales. Jorge Aldo Carguancho es un reconocido pintor peruano. Su temática es no icónica y pronto realizará una exposición en el Museo de la Memoria de Chilca. Chicos, ¿qué característica presenta las pinturas de Aldo Carguancho? Originalidad. Te dice, no es no icónica. Acción. Te dice, es no icónica. Entonces, chicos, ¿cuál sería en este caso la respuesta? Abstracción. Ajá, correcto. La respuesta vendría a ser en este caso la abstracción. Dice Jesús, leyendo un artículo económico, se percata que el caducio es el símbolo del comercio y su forma clásica es una vara rodeada de dos serpientes enroscadas y ascendentes y que esta es usualmente confundida con el símbolo de la medicina. Chicos, el significado del caducio es... ¿Sería correcto, jóvenes, si yo pongo en este caso la palabra simbólico? ¿Sería correcto, chicos, si pongo el caso de simbólico? No. No. No funciona. Chicos, ¿cuál sería lo correcto? La A, la B, la C, la D o la E. La E. La E, ¿no es cierto? Debe ser en este caso connotativa. ¿No es cierto? Debe ser connotativa. Ahora, chicos, dice Sofía, es una crítica graduada en la Escuela de Bellas Artes del Perú y llegará a Huancayo para ser jurado del primer concurso de graffiti organizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo, con el motivo del Día de los Enamorados. Chicos, la función de la imagen que empleará Sofía es epistémica, valorativa, estética, crítica o representativa. Estética. Correcto. Si te hablo en el caso de graffiti son cuadros, ¿no es cierto? Y lógicamente Sofía tiene que emplear en este caso la función estética. Y dice, chicos, Milagros debe graficar en un afiche la deforestación que provocó los incendios en la Amazonía, con la intención de concientizar a las personas de las consecuencias globales de la quema de bosques en el cambio climático. Chicos, si te hablan en este caso los afiches, ¿no es cierto? Como estoy subrayando ahí. Chicos, cuando hablamos en el caso de afiches, ¿qué tipo de significado, qué tipo de función estaríamos empleando? Epistémica. Epistémica, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la respuesta o bien podría ser la alternativa E o bien podría ser la alternativa C. Ahora, chicos, a la epistémica, ¿con qué tipo de significado lo relacionamos? ¿Con la denotativa, con la connotativa o con la conativa? Conativa. Con la conativa. ¿Y cuál sería la respuesta, la C o la E? La C. La C, ¿no es cierto? Porque la conativa también se indica como relacional. Y decíamos que la conativa es la reacción que va a provocar, ¿no es cierto? Y dice la deforestación que provocó los incendios en la Amazonía con la intención de concientizar a las personas, ¿no es cierto? O sea, esa intención tiene que, ese afiche tiene que tomar la reacción de las personas a tomar conciencia, ¿no es cierto? Y te dice que, lógicamente, las imágenes de alguna manera no nos van a concientizar, sino lo que vendría a ser la realidad. Por ejemplo, si ustedes alguna vez han tomado en sus manos cualquier licor, incluido la cerveza, ¿no es cierto? Puedes leer que debajo de la etiqueta, de la parte posterior,
te dice que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, ¿no es cierto? Te dice de esa forma las bebidas alcohólicas. Así sea el vino, sea el champán, sea el whisky, sea la bebida que sea, atrás te dice esa forma. Y antiguamente, hace varios años atrás, lo mismo pasaba en las cajetillas de cigarro. Pero la gente lo leía y se olvidaba, o no lo tomaba en cuenta, hasta que dijeron, no, tienes que ponerle imágenes, ¿no es cierto? En este caso, detrás de las cajetillas de cigarro, lógicamente las que son legales, porque hay cigarrillos de contrabando, que son aquellas que no tienen ninguna imagen detrás de la cajetilla. Vas a ver pulmones dañados, ¿no es cierto? En este caso con cáncer o abortos, etcétera, o malformaciones que te viene en la cajita, ¿no es cierto? Y lógicamente esa imagen trata de que las personas tomen conciencia de que fumar es dañino. Y lógicamente, chicos, aquí la respuesta alternativa C. Ahora sí, vayamos a lo que vendría a ser la práctica. Chicos, cuando hablamos en el caso de la actividad 1, tenemos lo siguiente. Chicos, ¿cuál vendría a ser la función de esa imagen? Si hablamos lógicamente de las funciones, la C, ¿no es cierto? La simbólica, la estética o la epistémica. Chicos, esta imagen tendrá significado o función, perdón. La función simbólica, estética o epistémica. Estética. ¿Sería estética? Sí, podría ser estética, pero no me parece como que sea un cuadro. Simbólico. Simbólica. Lo que vendría a ser en el caso de la simbólica, ¿no es cierto? Está representando, simbolizando más o menos, tenemos una cabeza y la música, ¿no es cierto? Y lógicamente, ¿estos qué son? ¿Son señales o son símbolos, chicos? Son símbolos. Son símbolos, ¿no es cierto? Por esa razón, simbólica. Ahora, chicos, decíamos, si la función es simbólica, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el significado? Aunque todavía el significado no lo he visto aquí. Pero, chicos, las características que predominan. Si hablamos en el caso de características, SOMI, ¿no es cierto? Decíamos en el caso de sencillez, originalidad, monosemia e iconicidad. Y decíamos los opuestos de cada una de ellas. De la sencillez, la complejidad. De la originalidad, la redundancia. De la monosemia, la polisemia. Y chicos, ¿cuál era de la iconicidad? Vendría a ser en el caso de la abstracción, ¿no es cierto? Tenemos en el caso de la abstracción. Pero chicos, decíamos, si es simbólica, ¿no es cierto? Si es un símbolo, cuando hablábamos en el caso de la abstracción, decíamos que la abstracción tenía algo llamado como arbitrariedad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en el caso de la arbitrariedad, decíamos que esta tenía dos elementos que podría ser o bien los símbolos o bien una señal. Y lógicamente, si esta es un símbolo, entonces la característica que va a predominar vendría a ser en este caso la abstracción. Pero lógicamente, chicos, ¿esta imagen sería sencilla o compleja? Complejo. Compleja. ¿Sería original o redundante? Original. ¿Sería monosémica o polisémica? Polisémica. ¿Y sería icónica o abstracta? Abstracta, ¿no es cierto? Pero claro, de entre todas ellas, ¿no es cierto? En total, 4 características que pondrían a ser predominio. Entre ellas, la más importante debería ser la abstracción. Ahora, chicos, decíamos, si la función es simbólica, ¿cuál sería, chicos, mi significado? Connotativo. Connotativo. ¿No es cierto? Mi significado es connotativo. Ahora, chicos, la imagen 2. ¿Cuál sería la función, chicos, que estamos observando en esa imagen? ¿Será simbólica, estética o epistémica? Simbólica. Simbólica. Es simbólica. Y si hablamos, chicos, en el caso de la característica, ¿cuál sería la característica que predomina? Complejidad. Puede haber varias cosas, ¿no es cierto? Igual que arriba, pero vamos a ponerle que vendría a ser la polisemia y la originalidad. Y el significado, chicos, sí, tiene que ser solamente una. ¿Cuál vendría a ser el significado que tiene? Si arriba es simbólica, abajito, chicos, ¿qué sería? Connotativo. Connotativo. Ajá, vendría a ser también un significado connotativo. Significa en este caso, o simboliza que los niños, ¿no es cierto? Tratan de cambiar en este caso el mundo. Si vemos ahí, le están pintando, ¿no es cierto? Le están poniendo los océanos de azul y en este caso los continentes de verde. Profesor,
Dime, Gabriel, te escucho. Disculpe, no entiendo eso por qué de originalidad. ¿Por qué no podría ser redundante? Si hablamos en el caso de esa imagen, chicos, ¿ustedes han visto alguna vez imágenes en las cuales los niños cuidan el medio ambiente? Sí, hay varios. Hay varias, ¿no? Pero yo cuando traté de buscar esta misma imagen, porque mira, si te das cuenta, si vamos a darle un zoom, de acuerdo, si vamos a ponerle en este caso, lo vamos a agrandar, está bastante borrosa. A diferencia de acá arriba, que está más o menos mayor nitidez que esta imagen. Entonces, cuando busqué esta imagen en el internet, no lo encontré. ¿De acuerdo? Por eso esa imagen no hay. ¿De acuerdo? Si tú lo buscas, el profesor o la profesora que tomó como referencia de ahí, sabe de Dios de dónde sacó esta imagen. ¿De acuerdo? Pero a eso se refiere cuando una imagen puede ser original o cuando una imagen viene a ser redundante. Pero claro, nosotros vamos a ver aquí, más adelante, cómo a veces, ¿no es cierto?, la arbitrariedad puede llevar a algún tipo de confusión. Y ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, ahorita lo vemos. Por eso yo consideraba cuando vi la práctica de que tiene algunas fallitas, ¿de acuerdo? Algunas fallas puntuales. Ahora, chicos, si hablamos, jóvenes, en esta imagen 3, ¿cuál sería su función? ¿Cuál sería la función de la imagen? Simbólico también. Podría ser simbólica, pero a su vez también podría ser original. Oh, perdón. ¿Qué puse? No le he cambiado. Ay, Dios. ¿Dónde está lo que le he cambiado? Acá está mal. Está mal, está mal, está mal, está mal. Chicos, decíamos, en el caso de la función, qué raro, yo juraría que lo he cambiado. Si hablamos en el caso, chicos, de la función, aquí vamos a tener en este caso una función simbólica o podría ser epistémica. ¿No es cierto? Te puede en este caso informar, esta imagen te puede informar de que puede haber paridad, ¿no es cierto?, de género, porque hay 4 varones y 3 mujeres. Puede ser en este caso simbólica porque representa la igualdad, ¿no es cierto? Al estar en este caso aparentemente en un círculo, podríamos mencionar que se da como una mesa redonda, donde no hay un privilegio, donde todos tienen el centro o pueden ser el centro de atención. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Yo juraba que le he cambiado esto. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de la característica, jóvenes, ¿qué características posee? Iconicidad. Iconicidad. Podría ser iconicidad, sencillez, polisemia, redundancia, ¿no es cierto? Pero claro, entre todas ellas, la que va a predominar es la primerita, la iconicidad. Y chicos, si hablamos del significado o el sentido, decíamos, si aquí es, en este caso, simbólica, chicos, ¿qué tipo de significado tendría aquí? Connotativo, ¿no es cierto? Y si fuera en el caso de epistémico, ¿cuál sería su significado? Conativa. Conativa. ¿De acuerdo? Aunque lo vamos a poner el connotativo. Pero también puede estar aquí la conativa. De acuerdo, podríamos ponerle también la conativa. Entonces, profesor, si es chicos, es denotativa. Sí, siempre, siempre, siempre la epistémica se relaciona con la conativa y la simbólica con la connotativa. Y si fuera en este caso estética, la función que va a tener vendría a ser en este caso, o perdón, la función es simbólica o estética y el significado vendría a ser en este caso denotativo. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de la conceptualización teórica, pero claro, el problema ¿cuál ha sido? De que el colega que hizo, o la colega que hizo la práctica, solamente puso función, característica, significado. Función, característica, significado. Y ves la otra, ¿no es cierto? También puso lo mismo, función, característica y significado. Eso fue el problema. Tal vez si hubiese puesto, en este caso, significado connotativo, conativo, y en este caso denotativo, hubiese sido de otra forma. O sea, por poner solamente en los 3 lo mismo, ahí fue el inconveniente o el problema. Ahora, chicos, la conceptualización teórica. Dice las imágenes subliminales. Chicos, ¿alguien sabe qué significa la palabra subliminal? No tiene otro sentido oculto. Cuando hablamos en el caso de la palabra sub, como su compañero menciona, la palabra sub significa debajo, ¿no es cierto? Y la palabra limin viene de la palabra lumen. Solamente que para evitar la cacofonía se ha cambiado de lumen a limin. Entonces la palabra lumen es luz y lo subliminal es aquello que se encuentra debajo de la luz, ¿no es cierto? Como su compañero menciona, lo que está oculto.
Ahora, chicos, dice, los mensajes subliminales u ocultos son cierto tipo de comunicación diseñada para escapar a los márgenes ordinarios de la percepción, es decir, para no ser reconocidos conscientemente, sino de una manera automática y por ende desprevenida. Puntito, ¿no es cierto? Este tipo de mensajes ocultos o secretos se supone que son percibidos por el inconsciente humano, disimulados dentro de un contenido aparentemente inofensivo, como una canción, una caricatura o un spot publicitario. Los mensajes subliminales pueden ser escritos, sonoros o visuales, como un sonido aparentemente imperceptible dentro de una canción, una imagen disimulada dentro de un dibujo o un fotograma veloz dentro de una película. La incorporación de dichos mensajes cifrados puede hacerse con fines publicitarios para incentivar secretamente el consumo de un producto, o bien con fines de manipulación masiva de la conducta, como incentivar un sentimiento o inculcar una idea en las masas expresamente. Dice, determina la información incompatible. Chicos, la incorporación de dichos mensajes cifrados puede hacerse con fines publicitarios. Verdadero. Sí. Verdadero, ¿no es cierto? Dice acá, ¿eh? La incorporación de dichos mensajes cifrados puede hacerse con fines publicitarios, ¿no es cierto? Está lo mismo. Y en este caso esto es verdadero. Dice, chicos, este tipo de mensaje oculto o mensajes ocultos o secretos se supone que son percibidos por el inconsciente humano. Verdadero. Sí, ¿no es cierto? Dice, igualito, ¿eh? Este tipo de mensajes ocultos o secretos se supone que son percibidos por el inconsciente humano. Y entonces esto es verdadero. Chicos, los mensajes subliminales con cierto tipo de comunicación o son cierto tipo de comunicación diseñada para escapar a los márgenes. Verdadero. Verdadero. Sigamos, ¿no es cierto? Dice acá arribita. Los mensajes subliminales, ¿no es cierto?, son ciertos tipos de comunicación diseñada para escapar a los márgenes, ¿no es cierto? Está igualito hasta aquí, verdadero. Lo que faltó solamente era ordinarios de la percepción. Chicos, los mensajes subliminales pueden ser escritos, sonoros, visuales, como un sonido, Verdadero. dice, ¿no es cierto? Los mensajes subliminales pueden ser escritos, sonoros o visuales como un sonido, verdadero. Y luego dice, las imágenes manipulan la conducta e incentivan un sentimiento, además inculcan una idea. No. Sí. Dice, ¿no es cierto? Las imágenes, ¿no es cierto? Las imágenes manipulan la conducta e incentivan un sentimiento, además, o inculcar las ideas, ¿no es cierto? O una idea. Sí, podría ser, ¿ah? Es Pero no más es. necesariamente las imágenes específica, profesor. Ajá, chicos, pero si yo tuviese que forzar, en este caso, una respuesta, ¿cuál vendría a ser? La E. La E, ¿no es cierto? Aunque cuando hicieron los profesores de corrección, yo no estuve ese día de la corrección, porque estaba de viaje, pero me mandaron en este caso las respuestas, y para ellos la respuesta es la alternativa C. No sé por qué, ¿de acuerdo? Pero a veces, ¿no es cierto? Si tú comparas con otro compañero de salón que podría estar en el CEPRE y te dice, oye, mira, ve, tú puedes contrastar tu respuesta y si a mí me salió la alternativa C y, oye, mi profesor dijo la alternativa E, diría, pero ¿por qué? ¿No es cierto? Entonces, para que no haya ese tipo de discusiones que siempre todas las prácticas tienen que llegar a un consenso. ¿De acuerdo? Pero claro, lógicamente, al igual que ustedes, yo considero que lo más correcto, al no seguir las mismas palabras, debería ser la alternativa E. ¿No es cierto? Si yo tuviese que forzar una respuesta, debería ser en este caso la alternativa E. No sé por qué razón le dieron la alternativa C, pero lo correcto debería ser la alternativa E. Ahora, chicos, dice, la esvástica es una imagen que ha representado a través de la historia conceptos diversos. Para aquellos que no conocen la esvástica es este símbolo. Chicos, ¿alguna vez han visto este símbolo? Sí, en el de los nazis creo que era, en película. De los nazis, ¿no es cierto? Pero chicos, ¿de los nazis era este símbolo o era este símbolo? El otro, creo, no sé. Nunca me fijé en los ¿Cuál detalles. era?
esta primera o esta segunda, porque ambos son cruces. Ambos son cruces de origen hindú. Y esta primera es la esta segunda es de los nazis, ¿no es cierto? Porque significa el progreso, mientras que, y se llama esvástica, y la otra se llama saubástica, que significa el retroceso. Pero lógicamente, chicos, pero ya, más allá de esto, ¿cuál es la función que cumple la esvástica? Simbólica. Simbólica. Ajá, la Simbólica. función que cumple, Simbólica. lógicamente, es una función simbólica. Ahora, chicos, dice, cuando una imagen tiene un grado de fidelidad o semejanza con el objeto representado, podemos afirmar que la imagen presenta la característica de la... Iconicidad. Iconicidad. vendría a ser en este caso la iconicidad. Chicos, dice, una imagen puede ser polisémica y a su vez compleja. Por otro lado, una imagen puede constituirse como sencilla y monosémica. Determina, dice, en qué caso sería verdadero ambos casos. Dice, una imagen puede ser polisémica y a su vez compleja. La Por subliminal. otro lado, una imagen puede constituirse como sencilla y monosémica. Determina, dice, en qué caso sería verdadero ambos casos. La subliminal. Ajá, si hablamos en el caso, ¿no? Si tú vas a forzar una respuesta porque tal vez no sabes, entonces puedes darte cuenta que la sencilla no puede ser compleja, ni la monosémica puede ser polisémica. Entonces dice, si no es icónica, tampoco vendría a ser abstracta. Y si no es sencilla, tampoco puede ser compleja, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta, la imagen subliminal. Pero claro, hay que determinar por qué se da esto. Chicos, por ejemplo, esta imagen, que es muy común, no sé si ustedes alguna vez lo han visto. Esta imagen, chicos. Oh, aunque me soy medio chueca. Pero bueno, Avengers. a ver. Avenger, ¿no? Chicos, esta imagen es, en este caso, esta imagen es sencilla o compleja. Compleja. Esta, chicos, ¿es Sencilla. sencilla o compleja? Compleja, pero que no vas a especificar. ¿Será compleja esa A? Es sencillita, ¿no es cierto? Porque Y chicos, ¿esa A será monosémica o polisémica? monosémica. Es monosémica, ¿no es cierto? Es monosémica. Pero ¿qué pasaría, chicos, si aquí, ¿no es cierto?, le pones una bolita y aquí le pones otra bolita. ¿Alguna vez, chicos, han visto esta imagen? Polisémica. ¿Alguna vieron esa imagen? No. No. Nunca he visto esa imagen. Pero viendo así esa imagen, aparte de la A, ¿qué más puedes ver? Las bolitas que tiene. Es polisémica. Esas bolitas, pero que vienen a ser, ¿qué más o menos te dan a entender? Unas cabezas. Son dos cabezas, ¿no es cierto? Y lógicamente podría ser en este caso dos personas que están manteniendo relaciones sexuales. Entonces ya dejó de ser sencilla o ser monosémica para ser polisémica. Pero claro, aquí ya está el mensaje subliminal. ¿No es cierto? Ya está el mensaje subliminal. Y hay una empresa llamada así se llama, T-Style o T-Style. ¿De acuerdo? La T y Style, que es una empresa de ropas, ¿ah? Y esta empresa de ropas tiene una gran cantidad, en este caso, de polos, ¿no es cierto?, con imágenes subliminales. No solamente es la A, también está la K. Ponen de esta forma. Le ponen así. Después está, no sé, otras más, pero que tienen, en este caso, una imagen subliminal. Por ejemplo, chicos, ¿ustedes saben qué símbolo es este? ¿Qué símbolo es este? Bueno, eso. Longitud de onda. Ese símbolo es el lambda. El lambda. Y chicos, ¿saben qué simboliza el lambda? Que es una letra del alfabeto griego.
El lambda viene a ser en este caso el símbolo homosexual. Es con lo cual los homosexuales se identifican. Alguna vez un compañero de trabajo estaba orgulloso, tenía su busito con el lambda. Y yo le decía, oye, ¿y por qué te compraste ese buzo? No, es que no me he comprado, me lo han regalado. Ah, ¿te lo han regalado? Sí, me regaló un amigo que vino de Italia. Me dijo. Qué interesante, Leo. Bonito tu buzo, Leo. Sí, no, está bonito, ¿no? Pero ¿sabes qué significa ese escudo que tiene? No, me dice, no sé qué será, pues la marca, me dice, ¿no? La marca que tiene. No, la marca, le digo, es Capa. Acá te dice, en el costado dice que es Capa. Pero aquí, le digo, tiene ese escudo. Ese escudo se le conoce como lambda. Y yo, ven, le digo, vamos a ver qué dice el lambda. Símbolo homosexual. Y él, pucha, que estaba puesta, sacó la casaca y nunca más se volvió a poner su buzo. Pero es que a veces desconocemos, ¿no es cierto? El orgulloso que andaba con ese buzo, el amigo que vino de Italia le hizo una mala jugada, pues. ¿No es cierto? Y él feliz utilizaba su buzo con el símbolo de lambda. Ahora, chicos, esta es súper sencillita. Cuando te dice, en el caso de, dice aplicación, observa la siguiente imagen. Determina la función que cumplen las imágenes, chicos. En este caso, esta imagen, ¿qué función cumple? Epistémica. Epistémica. La epistémica, ¿no es cierto? Ojo cerrado, la epistémica. Chicos, dice, Juan Preciado ve la noticia por las redes sociales y observa la imagen 5 y se pregunta, ¿qué característica presenta? Chicos, ¿cuál vendría a ser la característica que presenta? Iconicidad. ¿Mm? Si yo, como siempre decía, busca pareja, ¿no es cierto? De la iconicidad, la abstracción, de la redundancia, la originalidad, de la complejidad, la sencillez, de la monosemia, la polisemia. ¿No es cierto? Entonces eso quiere decir, o bien es icónico o bien es abstracta, pero lógicamente esos leoncitos son icónicos. Ahora chicos, dice, connotativamente la imagen anterior expresa, los leones son animales carnívoros, los leones en actitud vigilante, leones toman las calles tras el aislamiento por el COVID-19, dos leones en la jungla o la ferocidad del rey de la selva. Lógicamente, no te está mostrando ferocidad, ¿no es cierto? No te menciona que están dos leones en la jungla, tampoco te menciona que los leones en actitud vigilante, porque cuando hay leones en actitud vigilante, más o menos es como cuando tu gatito ve a un ratón o mira, o está jugando contigo, ¿no es cierto? Si tú juegas con tu gato se agazapa, ¿no es cierto? Pone la cabecita medio plana y las orejitas bajan, ¿no es cierto? Algo parecido que hacen los leones. Lógicamente no podría ser ni la B, ni la D, ni la E. Chicos, sería los leones son animales carnívoros o los leones toman las calles tras el aislamiento por la COVID-19. Los leones toman Ya sé. calles. La C, ¿no es cierto? En este caso, los leones toman las calles tras el aislamiento de la COVID-19. Aunque, claro, yo no sé si en verdad están en la calle, porque si fuese en la calle, están en una avenida, podrían estar en este caso circulando por un puente o al lado de unos carros, ¿no es cierto? O en un jardín o en un supermercado, pero como pasó, ¿no es cierto? Eso pasó en el aislamiento que tuvimos por la COVID-19. Pero en verdad, no sé si esto es así, pero es lo que más se va a acercar. Profesor, hay una Ahora ventana. chicos, en la 8. La 8, al igual que la 6, se repite. ¿No es cierto? Por alguna razón, se repiten. Pero chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso lo correcto? Dice Juan Preciado, ve las noticias por las redes sociales y observa la imagen 5 y se pregunta, ¿qué característica presenta la imagen? Iconicidad. ¿Cuál sería, chicos, en este caso lo correcto? La A, ¿no es cierto? Vendría a ser la iconicidad. No sé por qué, como lo digo, se repitió esa preguntita. Ahora, chicos, dice, determina qué enunciado expone el significado connotativo de la imagen. La situación de opresión que viven las mujeres de Afganistán. Los hombres aman y valoran a las féminas. El respeto a las normas establecidas por la sociedad. El respeto a los hombres nombres y apellidos de las mujeres. O la generosidad de las mujeres en proyectarse a la comunidad. La. La respuesta vendría a ser en este caso la situación de opresión que viven las mujeres en Afganistán. Pero lógico, esto sería siempre y cuando tú tengas conocimientos previos. Porque si careces de conocimientos previos, ¿no es cierto? Si tú no sabes que ellas pertenecen a Afganistán, podría ser cualquiera la respuesta. Podría ser el respeto a las normas establecidas por la sociedad, tal vez, ¿no es cierto? Pero como tú tienes conocimientos previos, es por ello que
fórmulas de alternativa A. Pero debemos pensar que no todos, ¿no es cierto?, tienen ese conocimiento. Ahora, chicos, ahí se determina qué enunciado expone el significado connotativo de la imagen. Desarrollo de los pueblos, la riqueza de un país radica en la calidad de los inversionistas, la pobreza extrema es el estado más grave de la sociedad, los empresarios mueven la economía de un país con proactividad y liderazgo, y los tentáculos de la corrupción son enormes y destruyen lentamente a la sociedad. Los tentáculos de la corrupción. Los tentáculos de la corrupción, ¿no es cierto? Son enormes, pero creo que eso cuando dice destruyen lentamente a la sociedad, no veo la destrucción, pero sí, en este caso los tentáculos de la corrupción, puesto que en cada tentáculo, ¿no es cierto?, este pulpito tiene monedas. Es lo que más se va a acercar. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de... Dice, identifica la expresión que expone mejor el significado connotativo de la imagen anterior. El desempleo, la otra pandemia, azota al mundo. Cambios de estado laboral como consecuencia de la COVID-19. Las secuelas de la COVID-19 pulmonares y neurológicas. Los síntomas de ansiedad después de la COVID-19. O la unión de los seres humanos hará la diferencia. Lógicamente que no puede ser ni la C, no puede ser la D, ni tampoco la E. Chicos, ¿cuál sería lo correcto? La La A, ¿no es cierto? El desempleo, la otra pandemia que azota al mundo. Es lo más que se puede llegar a una conclusión. Pero en sí no sé si estas personas estarán desempleadas, estarán buscando empleo. Yo podría hasta pensar también que son cambios en el estado laboral, porque veo aquí bolsitas, ¿no es cierto? Veo acá una rueda, no sé, veo personas que están en fila, pero nada me indica que son desempleados. Pero, como decía, es la que más se acerca, ¿no es cierto? La que más se acerca. Si hablamos en el caso de la serie, o perdón, dice, identifica las características o la característica que predomina en las imágenes A y B, respectivamente. Monosémica complejidad. Ajá, monosémico y complejidad. En sí, el perro puede ser estético, sí. Si es un cuadrito, puede ser estético. Puede ser simbólico porque representa o simboliza la fidelidad. Polisemia no va a tener. Iconicidad sí, ¿no es cierto? Y monosemia también. Pero esta cosita que está aquí es estética, belleza, o en este caso cuadros o esculturas, no. Podría ser epistémica, en este caso que puede ser un mapa, un afiche, no. Puede ser monosémico, no sé ni siquiera qué cosa es, menos monosémico. Icónico, no. Y lógicamente lo único que podría ser es complejidad, ¿no es cierto? Por ello la respuesta, la alternativa es monosemia y complejidad. Aunque como les decía, la imagen B no se sabe qué es, ¿no es cierto? No se sabe qué cosa es. Chicos, identifica la característica y la función que presenta la imagen. Si hablamos de la función, chicos, esta imagen, ¿qué función tendría? ¿La simbólica o la epistémica? Porque abstracta no hay. ¿Cuál sería, chicos? Polisémica y simbólica. Sí. Polisémica y simbólica. Pero, ¿por qué sería polisémica? Tiene dos significados. ¿Qué significados podríamos ver ahí? Violencia en la mujer. ¿Ya? La violencia contra la mujer y... No sé cómo podría decirlo. ¿Y por qué no podría ser abstracción y epistémica? Se parece a una mujer y a una mano. Es una mujer, ¿no es cierto? Es la silueta de una mujer y también se ve en este caso una mano, ¿no es cierto? Que está sujetando al cuello de la mujer. Pero se puede dar varios significados, como han puesto de ahí, ¿no es cierto? Claro, la mujer es el símbolo, ¿no es cierto? Representa, no te está informando, sino porque sencillamente te dice acá la palabra simbólica, ¿no es cierto? En base solamente a esto, estamos sacando que la respuesta vendría a ser la alternativa C. Y ya de polisémica podríamos argumentar cualquier tipo de significados. Chicos, dice en la 14,
Identifica el significado connotativo de la imagen 9. Debemos fomentar los valores y el respeto a las normas de convivencia. Debemos hacer un alto contra la violencia a la mujer. Las emociones permiten el aprendizaje significativo. La belleza superficial es efímera y el Estado promueve la violencia de género. Debemos fomentar los La valores B. y respeto. La B. La B. Ajá, debemos hacer un alto contra la violencia hacia la mujer. Bien, chicos. Vayamos en el caso de niveles de comprensión lectora. Cuando hablamos en el caso de los niveles de comprensión lectora, tendríamos que recordar que vamos a tener 3 tipos de niveles. En este caso, el nivel literal, inferencial y crítico valorativo. Pero por ahora solamente me va a importar, en este caso, el nivel literal, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si hablamos, chicos, en el caso del nivel literal, te menciona de que en este caso ahí se va a reconocer información explícita a través del recuerdo. En este caso, chicos, ¿qué vendría a ser lo explícito? Te dice lo explícito que va a ser aquella que se encuentra dentro del texto, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos en el caso de diferentes tipos que va a tener el nivel literal, tiene 3 tipos, a lo cual recuerdo como si fuera 10 en inglés, el TEN. En este caso, las textuales equivalentes y negativas. Si hablamos de las textuales, te dicen que solamente va a repetir la información tal y como está. Si hablamos del equivalente, repite, pero en este caso empleando palabras parecidas o similares. Y la negativa va a negar la información. Dice, por ejemplo, la evolución de la nanotecnología en la medicina del futuro. Dice, a finales del año 1959 surgió una nueva idea de estudio para la ciencia, la tecnología a escala nanométrica. Richard Feynman expuso de una manera muy visionaria para la época las ventajas que podría aportar trabajar en escala nanométrica. Un nanómetro equivale a una billonésima parte de un metro. Sin embargo, estas ventajas no se empezaron a hacer patentes hasta 20 años más tarde, con la aparición de nuevas técnicas de fabricación y sobre todo con nuevas técnicas de caracterización que permitieron entender y controlar en mayor medida la composición, forma, tamaño y propiedades físico-químicas de estos nanomateriales. Además, es precisamente aquí donde se centra la nanociencia, en entender y explotar las propiedades de la materia, como consecuencia de estar en la nanodimensión. De hecho, un material a escala nanométrico presenta unas propiedades muy diferentes del mismo material a escala macroscópica. En estas diferencias, en estas diferencias en las propiedades químico-físicas, propiedades ópticas, eléctricas y estructurales, donde reside el interés creciente de este tipo de materiales. La nanotecnología se trata de un campo multidisciplinar emergente que comprende áreas como biología, química, física, ciencias de materiales, ingeniería, etc. Y tiene una gran importancia en campos como la informática, las comunicaciones, la microelectrónica, la biotecnología y la medicina. Chicos, dice, la palabra que no se menciona en el texto es... Nanodimensiones. Si hablamos en el caso de nanométricas, está ahí nanométricas. Si hablamos de los nanomateriales, está ahí los nanomateriales. La nanociencia, está ahí la nanociencia. Las nanodimensiones, ahí están las nanodimensiones. Y por lo tanto, no hay nanoscópicas, ¿no es cierto? Lo que existe es macroscópicas, no nanoscópicas. Por lo tanto, la alternativa E. Ahora, chicos, dice, las ventajas de la nanotecnología se dan porque presenta unas propiedades muy diferentes del mismo material a escala macroscópica, por presentar materiales a escala macroscópica, por la aparición de nuevas técnicas de fabricación a partir de 1969, por ser esta una millonésima parte de un metro, o porque se puede trabajar a través de varias dimensiones. ¿Cuál sería, chicos, aquí? Por presentar materiales escambros. Por presentar, en este caso, unas propiedades muy diferentes, ¿no es cierto? Presenta ahí unas propiedades muy diferentes del mismo material a escala macroscópica. Vamos a pasar aquí a lo que vendría a ser la práctica. Vamos diferente con la práctica. Chicos, dice en el caso de, ¿qué origina el Alzheimer? Nadie sabe, dice, qué origina la enfermedad del Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de virus lentos. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente. Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético, o al menos en parte. Algunos han estudiado la relación entre la herencia biológica y el padecimiento de la persona cuando comienza a sentir sus efectos, a partir de la sospecha de que mayores serán las posibilidades de que la contraigan los parientes.
Cualquiera sean las causas, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebral acetilcolina, responsable de la comunicación entre neuronas. Así se ha tratado de suministrarles cápsulas de colina en la dieta, con resultados desalentadores. Mejores resultados que han tenido con la fisostigmina por vía intravenosa y por vía oral, con resultados similares, con leve mejoría. Más aún, en algunos casos se ha combinado la fisostigmina con la lecitina y se ha alcanzado un periodo mayor de mejoría. Sin embargo, los médicos no cantan victoria. Últimamente, el tratamiento ha consistido en inyectar directamente al cerebro el cloruro de betanecol, ya que remeda la acción de la acetilcolina y que se han obtenido resultados más alentadores. En síntesis, los últimos 10 años han permitido importantes logros en el conocimiento de la enfermedad, pero es preciso llevar a cabo muchos más experimentos. Se espera que en los próximos 10 años se dispongan de medicamentos realmente eficaces para tratar este mal. Chicos, dice, en el texto leído la frase no cantan victoria se relaciona con la insatisfacción que producen los resultados conseguidos, la incapacidad de los médicos para darse por vencidos, la posibilidad de conocer la causa real de la enfermedad, la esperanza de revertir los problemas que no tienen solución, o la satisfacción de los profesionales de la salud con respecto al avance de las investigaciones. Insatisfacción que producen los resultados conseguidos. Si alguien te dice, oye, no cantes victoria. Si alguien dice, oye, no, es mejor que no cantes victoria, chicos. ¿Sería por la insatisfacción que producen los resultados conseguidos o por la posibilidad de conocer las causas reales de la enfermedad? No cantar victoria. Por eso se llegan. Claro. Si alguien canta victoria, es porque considera que ya obtuvo, ¿no es cierto?, lo más importante. Lógicamente, dice, cuando menciona que no cantan victoria o no deben cantar victoria es por la posibilidad, en este caso, de dar a conocer la causa de la enfermedad. Ahora, chicos, dice, a partir de lo expuesto en el texto se puede establecer que las causas del Alzheimer estarían ligadas a la comprensión del por qué el cerebro carece de acetilcolina, la necesidad de explicar la falta de conexiones de neuronas, los diversos síntomas que presentan los pacientes crónicos, diversos factores entre los que destacan los genes o los de origen genético y diversos factores básicamente sociales y culturales. No se sabe, ¿no es cierto?, las causas reales del Alzheimer, pero algunos consideran que tiene origen genético. Por eso es que se puede considerar que de alguna manera es hereditaria. Pero algunos coinciden de que podría ser por la mala alimentación y el mucho estudio. Aquellas personas que estudian demasiado y no se alimentan adecuadamente, o aquellos que hacen un gran trabajo intelectual, pero que sin embargo toman en exceso bebidas alcohólicas y no comen, entonces ahí el gran perjudicado vendría a ser su cerebrito. Ahora, chicos, te menciono en el caso de los pacientes, dice, con Alzheimer, sufren carencia de betanecol, fisostigmina, cloruro, virus lentos o colina. Te menciona en el caso de que la carencia es de acetilcolina, ¿no es cierto? La carencia es acetilcolina. Pero dice de que carencia de la sustancia cerebral acetilcolina, responsable de la comunicación entre neuronas. Así se ha tratado de suministrarles cápsulas de colina en la dieta. Y lógicamente, chicos, si tuviésemos aquí, ¿no es cierto?, en el caso de estos elementos, ¿cuál vendría a ser aquella que más se va a acercar? Colina. La colina, ¿no es cierto? Ahora, chicos, dice, cuestión de roedores. Basta ya. He escrito esto porque me importa probable que no fui tan culpable en el destrozo insalvable de su casa. Dejaré esta carta esperándola. Sería sórdido que el correo se le entregara alguna clara mañana de paría. Anoche di vuelta los libros del segundo estante. Alcanzaban ya a ellos, parándose o saltando. Royeron los lomos para afilarse los dientes, no por hambre. Tienen todo el trébol que les compro y almaceno en los cajones del escritorio. Rompieron las cortinas, las telas de los sillones,
el borde del autorretrato de Augusto Torres, llenaron de pelos la alfombra y también gritaron, estuvieron en círculo como adorándome y de pronto gritaban, como yo no creo que griten los roedores de orejas largas. Dice, he querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela roída, encerrarlos de nuevo en el armario. No tuve tanta culpa. Usted verá, cuando llegue, que muchos de los destrozos están bien reparados por el cemento que compré. En una casa inglesa, yo hice lo que pude para evitar un enojo. Chicos, y según el autor, los destrozos fueron causados por los conejos, el autor mismo, el autor de la carta, los dueños de la casa y los dueños de los roedores, lógicamente de los conejos. ¿No es cierto? Los roedores de orejitas largas. Luego te dice, una idea incompatible con el fragmento sería, los roedores gritaban de modo extraño, el autor de la carta no recurrió al correo, las cortinas y los sillones sufrieron daño, no se logró encerrar a los roedores, o los conejos royeron los libros para alimentarse. Vale. Y algo incompatible que te menciona es que los conejos royeron los libros para alimentarse, dice, ¿no es cierto? Los conejos, dicen, no royeron los libros para alimentarse, sino para afilar sus dientes, porque tenían trébol, ¿no es cierto? Y otras cosas más. Bien, chicos, pero nos quedaríamos aquí. Y como siempre, chicos, ha sido un placer haber compartido con ustedes y nos vemos la próxima semana. Profesor, la 21. ¿Qué cambió? Ah, ok. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos, muchachos. Chao, profesor, cuídese. Chao, profesor. Ok, gracias, chicos. Cuídense ustedes también. Estoy tocando.